Lo que pasó en Culiacán en las últimas horas no tiene precedente. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana de México, acaba de desplegar una operación que dejó temblando a los sicarios del cártel de Sinaloa. Lo que ellos pensaban que era una noche más de control territorial, se convirtió en la peor pesadilla que han vivido desde que comenzó esta administración. Porque Harfuch no avisó, no negoció, no mandó mensajes. Mandó soldados, blindados, drones y helicópteros artillados. Y cuando los sicarios quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Lo que estás a punto de conocer son los detalles completos de cómo Harfuch armó el toponazo que sacudió a la capital sinaloense y por qué esta operación cambia las reglas del juego en el noroeste del país. Para entender la magnitud de lo que Harfuch ejecutó en Culiacán, hay que entender primero qué es lo que estaba pasando en esa ciudad. Sinaloa se había convertido en un territorio donde la disputa entre facciones del propio cártel había generado una espiral de violencia que parecía no tener freno. Los Chapitos y la facción de los Mayos llevaban meses en una guerra abierta que dejaba muertos en las calles, levantones a plena luz del día y enfrentamientos con armas de alto calibre en colonias habitadas por familias enteras. La población estaba atrapada en medio de una guerra que nadie parecía querer detener. Las fuerzas locales no daban abasto, y en muchos casos, la infiltración del crimen organizado en las corporaciones municipales y estatales hacía imposible cualquier estrategia seria de contención. Los comercios cerraban antes del anochecer porque los dueños sabían que después de cierta hora, la ciudad dejaba de ser suya. Las escuelas suspendían clases por balaceras que se escuchaban a pocas cuadras de los planteles educativos, dejando a miles de niños encerrados en sus casas sin saber si el ruido que escuchaban afuera era fuegos artificiales o ráfagas de fusil automático. Los hospitales recibían heridos que nadie se atrevía a reportar oficialmente, porque hacerlo significaba exponerse a represalias. Los taxistas dejaron de circular por ciertas rutas. Los repartidores cancelaban pedidos en colonias enteras. Las familias que podían permitírselo emigraban a otras ciudades, dejando atrás propiedades, negocios y vidas enteras construidas durante décadas. Los que no podían irse vivían en un estado de tensión permanente, revisando las redes sociales cada 5 minutos para saber si era seguro salir a comprar leche o llevar a los hijos a la escuela. Culiacán se estaba convirtiendo en una zona de guerra que el mundo entero observaba, pero que nadie parecía capaz de controlar. Pero eso no es todo, porque lo que nadie vio venir fue la decisión que tomó Harfuch desde la Ciudad de México. El secretario de Seguridad llevaba semanas monitoreando en tiempo real la situación en Culiacán a través de los centros de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Las señales eran claras. Los grupos armados habían incrementado su presencia en zonas estratégicas de la ciudad. Los reportes de inteligencia indicaban que se estaban acumulando vehículos blindados de fabricación artesanal, arsenales de armas largas y lanzagranadas en casas de seguridad ubicadas en la periferia urbana. Las frecuencias de radio monitoreadas revelaban un incremento en las comunicaciones entre células operativas. Se detectaron movimientos de cargamentos de droga hacia puntos de acopio en la zona metropolitana. Harfuch sabía que si no actuaba con contundencia, la espiral iba a escalar a niveles incontrolables. Y por eso planeó lo que muchos ya están llamando el toponazo de Culiacán. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante, porque los detalles operativos de lo que hizo Harfuch revelan una capacidad de coordinación que pocos le atribuían a esta administración. La operación comenzó en las primeras horas de la madrugada, cuando la oscuridad todavía cubría las calles de Culiacán y los sicarios bajaban la guardia confiados en que la noche les pertenecía. Las avenidas principales estaban vacías, los puestos de vigilancia del cártel reportaban normalidad en sus frecuencias de radio y los halcones apostados en las esquinas no detectaban movimiento alguno de las fuerzas federales. No sabían que los convoyes militares habían ingresado a la ciudad por rutas alternas, utilizando caminos rurales y brechas secundarias que los servicios de inteligencia habían mapeado durante semanas, precisamente para evitar los puntos de vigilancia criminal. No fue un operativo convencional. Harfuch ordenó un despliegue simultáneo en múltiples puntos de la ciudad, coordinando elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional bajo un mando unificado. Se activaron protocolos de comunicación cifrada para evitar filtraciones. Las frecuencias de radio de los grupos criminales fueron monitoreadas y, en algunos casos, interferidas electrónicamente para impedir que los sicarios pudieran coordinar una respuesta organizada. Ciegos y sordos justo en el momento en que más necesitaban comunicarse. Desde el aire, helicópteros Black Hawk de la Marina y aeronaves de vigilancia del Ejército proporcionaban cobertura aérea y transmitían en tiempo real las posiciones de los objetivos a los grupos de reacción en tierra. Los drones de largo alcance sobrevolaban la periferia para detectar cualquier movimiento de refuerzos o intentos de fuga hacia las carreteras que conectan Culiacán con las comunidades serranas. Los primeros contactos se registraron en la zona sur de Culiacán, donde un convoy de vehículos blindados artesanales fue interceptado por un retén del ejército. Los sicarios que viajaban en esos vehículos abrieron fuego con fusiles de asalto calibre .223 y armas .50, pero la respuesta de las fuerzas federales fue inmediata y devastadora. Los blindados del ejército, equipados con torretas de calibre pesado,
Neutralizaron los vehículos en cuestión de minutos. El intercambio de disparos se prolongó durante casi 15 minutos, con los sicarios intentando replegarse hacia calles secundarias, mientras las fuerzas federales cerraban cada ruta de escape. Varios sicarios cayeron abatidos en ese primer enfrentamiento, mientras que otros fueron detenidos al intentar huir a pie por terrenos baldíos aledaños a un fraccionamiento en construcción. Los que lograron salir de los vehículos destrozados dejaban atrás fusiles, cargadores y chalecos tácticos en un intento desesperado por hacerse pasar por civiles, pero los retenes de la Guardia Nacional ya estaban posicionados en las arterias principales y no dejaron pasar a nadie sin verificación. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Mientras el enfrentamiento ocurría en el sur, otro grupo táctico del ejército ejecutaba un asalto coordinado contra una casa de seguridad ubicada en una colonia del poniente de la ciudad. Fuentes de inteligencia habían identificado esa propiedad como un centro de almacenamiento de armamento pesado y un punto de reunión de sicarios de alto nivel. La casa, desde fuera, parecía una residencia más del fraccionamiento, con un jardín modesto y una fachada sin marcas visibles. Pero por dentro era una fortaleza. Muros reforzados con placas de acero, cámaras de vigilancia en cada acceso y un sótano acondicionado como bodega de armamento. Los soldados ingresaron con apoyo de vehículos blindados Sandcat y Oshkosh, rompiendo las defensas perimetrales en menos de 3 minutos. Los sicarios que custodiaban la propiedad intentaron resistir desde el interior, disparando a través de troneras abiertas en los muros, pero las cargas explosivas de apertura de puertas y el entrenamiento de los operadores de fuerzas especiales hicieron que la resistencia durara poco. En el interior de la propiedad se encontraron más de 30 armas largas, incluyendo fusiles Barrett calibre .50, capaces de perforar blindaje militar, lanzagranadas de 40 milímetros, chalecos tácticos con placas balísticas nivel 4, radios de comunicación encriptados de frecuencia variable, y más de 10.000 cartuchos de diversos calibres, perfectamente clasificados por tipo de arma. También se hallaron uniformes militares falsificados, credenciales apócrifas de diversas corporaciones policiales, y mapas detallados con rutas marcadas que conectaban puntos de la sierra con la zona urbana. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Porque la inteligencia recabada en esa casa de seguridad condujo a la identificación de al menos 3 objetivos prioritarios que se encontraban en otra ubicación dentro de la misma ciudad. En las computadoras aseguradas se encontraron comunicaciones cifradas que revelaban la ubicación de un centro de mando desde el que se coordinaban las operaciones del cártel en toda la zona metropolitana de Culiacán. Harfuch, desde el centro de mando en la Ciudad de México donde monitoreaba cada fase del operativo en tiempo real a través de pantallas conectadas con los drones y las cámaras de los helicópteros, autorizó la extensión del operativo y ordenó que los grupos de fuerzas especiales de Marina se desplazaran hacia la nueva ubicación. La velocidad con la que se tomó esa decisión fue clave. Los sicarios no tuvieron tiempo de evacuar ni de destruir evidencia. Cuando los elementos de Marina llegaron al segundo objetivo utilizando vehículos de asalto anfibio y técnicas de infiltración urbana, encontraron un verdadero centro de operaciones criminales. Pantallas de monitoreo conectadas a cámaras de vigilancia distribuidas por varias colonias de la ciudad. Sistemas de comunicación por radiofrecuencia de largo alcance, capaces de conectar con células operativas en otros estados. Documentación que revelaba rutas de trasiego de droga, listas de pagos a funcionarios públicos, y esquemas de lavado de dinero que involucraban empresas fachada en al menos 3 estados del país. Los operadores que se encontraban en ese centro de mando intentaron destruir los discos duros y las memorias de almacenamiento, pero los marinos los sometieron antes de que pudieran completar el borrado. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Porque mientras las fuerzas federales aseguraban esas 2 posiciones, un tercer grupo de intervención estaba cerrando un cerco en la zona norte de Culiacán. Un reporte de inteligencia en tiempo real, generado por los drones de vigilancia del ejército que sobrevolaban la periferia con cámaras infrarrojas, había detectado movimiento sospechoso en un rancho ubicado a las afueras de la ciudad. Vehículos con hombres armados entraban y salían de la propiedad a intervalos regulares, lo que indicaba que se trataba de un punto de reagrupamiento para los sicarios que intentaban reorganizarse tras los primeros golpes de la madrugada. Las imágenes térmicas mostraban al menos 2 docenas de personas en el interior del rancho, muchas de ellas con siluetas compatibles con el porte de armas largas. Harfuch ordenó que la Guardia Nacional estableciera un perímetro de contención de 3 kilómetros mientras los helicópteros artillados de la Marina sobrevolaban el área para cortar cualquier ruta de escape por los caminos de terracería que serpentean hacia la Sierra Madre Occidental. El asalto al rancho fue rápido y contundente. Los elementos de fuerzas especiales ingresaron por tierra y por aire simultáneamente, utilizando técnicas de asalto vertical desde los helicópteros con rappel rápido, mientras columnas blindadas rompían las cercas perimetrales. Los sicarios que intentaron resistir fueron neutralizados en el acto. Otros tiraron las armas y se tendieron en el suelo, al darse cuenta de que estaban completamente rodeados y sin comunicación con sus mandos. En total, en ese solo punto se aseguraron 8 vehículos, incluyendo 3 camionetas blindadas con placas sobrepuestas, 2 de las cuales tenían montadas ametralladoras calibre .30 sobre estructuras soldadas a la caja.
También se encontraron depósitos subterráneos con sustancias ilícitas empaquetadas para distribución, grandes cantidades de efectivo en diversas denominaciones, y algo que llamó particularmente la atención de los investigadores, una serie de libretas con anotaciones detalladas que registraban cobros de piso a comerciantes de la zona urbana, pagos semanales a halcones distribuidos por toda la ciudad, y listas de nombres de personas que habían sido señaladas como objetivos para levantón o ejecución. Esas libretas son una mina de oro para la inteligencia federal, porque revelan no solo la estructura operativa del grupo, sino sus métodos de control territorial, sus fuentes de financiamiento cotidiano y la profundidad de su penetración en la vida diaria de los ciudadanos de Culiacán. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza, porque la operación en Culiacán no se limitó a las acciones cinéticas. Lo que Harfuch diseñó fue una estrategia integral que combinaba la fuerza con la inteligencia. Mientras los enfrentamientos y los aseguramientos ocurrían en las calles, equipos de analistas en los centros de fusión de inteligencia procesaban en tiempo real la información recabada en las casas de seguridad y el centro de mando. Teléfonos celulares con aplicaciones de mensajería cifrada, computadoras portátiles con acceso a redes privadas virtuales, memorias USB con bases de datos y documentos físicos con anotaciones manuscritas fueron enviados a los laboratorios de análisis forense digital para su explotación inmediata. Cada dato era cruzado con las bases de datos federales, cada número telefónico era rastreado y cada contacto era mapeado en una red de vínculos que crecía con cada minuto. El objetivo no era solo golpear la capacidad operativa del cártel en Culiacán, sino desmontar su estructura logística, financiera y de comunicaciones desde la raíz. Y esta es la parte que pocos medios están reportando, porque entre los detenidos durante el operativo se encuentran individuos que, según las primeras investigaciones, tenían vínculos directos con mandos policiales locales y funcionarios de gobierno municipal. Es decir, Harfuch no solo estaba atacando al crimen organizado, estaba perforando las capas de protección institucional que permitían que los sicarios operaran con total impunidad en Culiacán. Se encontraron credenciales oficiales en posesión de sicarios, uniformes de corporaciones locales y registros de pagos periódicos a personas identificadas como servidores públicos en activo. Esto explica por qué la operación se planeó con un nivel de secretismo absoluto, sin involucrar en ningún momento a las corporaciones policiales de Sinaloa ni a ningún funcionario estatal. Harfuch sabía que cualquier filtración podía comprometer todo el operativo, y por eso, la cadena de mando fue exclusivamente federal, cerrada, compartimentada y verificada en cada eslabón, desde la planificación hasta la ejecución. Eso explica el error de los sicarios. Lo que sigue explica la magnitud. Porque los números que arrojan las primeras horas del operativo son contundentes. Decenas de sicarios fueron neutralizados o detenidos en los distintos enfrentamientos. Se aseguraron más de 100 armas de fuego de diversos calibres, incluyendo armamento exclusivo de uso militar que había sido desviado o adquirido en el mercado negro internacional. Se decomisaron vehículos blindados artesanales y modificados, equipos de comunicación sofisticados con capacidad de cifrado militar, sustancias ilícitas listas para su distribución y millones de pesos en efectivo que se encontraban distribuidos en las distintas casas de seguridad. Las autoridades federales también incautaron documentación que vincula las operaciones del cártel con redes de distribución en los Estados Unidos, lo que abre la puerta a investigaciones binacionales con agencias como la DEA y el FBI. Se encontraron registros de transferencias financieras a cuentas en el extranjero, contactos en ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales y Nuevo Laredo, y comunicaciones que mencionan a individuos identificados como coordinadores logísticos de la cadena de distribución en territorio estadounidense. Este hallazgo le da al operativo una dimensión internacional que fortalece la posición de México en las negociaciones de cooperación en materia de seguridad, y que demuestra que las acciones de Harfuch tienen un impacto que trasciende las fronteras nacionales. Pero lo más significativo no son los números. Lo más significativo es el mensaje que Harfuch envió con esta operación. Durante meses, los críticos habían cuestionado la estrategia del gobierno federal en Sinaloa. Decían que se había abandonado el Estado a su suerte, que la disputa entre facciones se estaba saliendo de control y que las fuerzas federales no tenían la capacidad ni la voluntad de intervenir con la contundencia necesaria. El toponazo de Culiacán desmiente esas narrativas de un solo golpe. Harfuch demostró que estaba esperando el momento justo, acumulando inteligencia, identificando objetivos, mapeando redes y preparando una operación que no dejara margen de maniobra para el enemigo. Y hay algo más que no se puede ignorar. La coordinación entre las tres Fuerzas Armadas durante esta operación fue un logro en sí mismo. Históricamente, la rivalidad institucional entre el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional ha sido uno de los mayores obstáculos para la eficacia operativa del Estado mexicano en materia de seguridad. Cada institución operaba con sus propios protocolos, sus propias cadenas de mando y, en muchos casos, con información clasificada que no compartía con las otras por desconfianza, por celo institucional o simplemente por inercia burocrática. Harfuch logró lo que pocos han conseguido en la historia reciente de México: poner a las tres instituciones bajo un mando operativo unificado, con protocolos de comunicación compartidos, frecuencias integradas, objetivos comunes y una cadena de mando clara que eliminaba redundancias y reducía tiempos de respuesta.
Eso no se improvisa. Eso se construye con liderazgo, con credibilidad forjada en operaciones anteriores, con resultados previos que generan confianza entre las instituciones y con una visión estratégica que va más allá del golpe mediático del momento. Los analistas de seguridad que han revisado los primeros reportes del operativo coinciden en un punto fundamental. La operación en Culiacán marca un antes y un después en la estrategia de seguridad del gobierno federal. No solo por la magnitud del despliegue, sino por la precisión quirúrgica con la que se ejecutó. No hubo daños colaterales significativos a la población civil. No hubo enfrentamientos descontrolados en zonas residenciales densamente pobladas. Cada acción estaba planificada con base en inteligencia verificada. Cada movimiento estaba coordinado entre las tres fuerzas y cada objetivo estaba identificado con anticipación, con fotografías, coordenadas y protocolos de neutralización específicos. Esto no es un operativo de reacción improvisado tras un hecho violento. Esto es un operativo de inteligencia ejecutado con precisión militar. Y esa diferencia la marca un solo hombre, Omar García Harfuch. Pero lo que viene ahora es quizás lo más delicado de todo. Porque el golpe en Culiacán no es un punto final, es un punto de partida. La inteligencia recabada durante el operativo está generando nuevas líneas de investigación que apuntan a estructuras criminales en otros estados de la República. Los equipos de análisis están trabajando contrarreloj para explotar la información obtenida de los dispositivos electrónicos, las bases de datos y la documentación asegurada antes de que las redes criminales puedan reorganizarse, alertar a sus contactos o destruir evidencia en otras ubicaciones. Los especialistas en forense digital ya han logrado recuperar archivos que habían sido parcialmente borrados de los discos duros, y los primeros resultados apuntan a conexiones con operaciones en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y la frontera norte. Esto significa que el toponazo de Culiacán no fue un golpe aislado, fue el primer eslabón de una cadena de operaciones que podría extenderse a lo largo y ancho del territorio nacional en las próximas semanas. Harfuch sabe que la ventana de oportunidad es estrecha y que cada hora que pasa es una hora que el enemigo puede usar para adaptarse, migrar sus operaciones, cambiar números telefónicos, abandonar propiedades comprometidas y reconstruir lo que se le acaba de destruir. Por eso los equipos no han parado. Por eso las luces del centro de mando en la Ciudad de México siguen encendidas. Y por eso los informes siguen llegando a la mesa de Harfuch minuto a minuto. La pregunta que queda en el aire es clara y contundente. Si Harfuch pudo hacer esto en Culiacán, la plaza más disputada, la más violenta y la más peligrosa del país, donde el cártel tiene su mayor capacidad militar y logística, ¿qué puede hacer en los demás estados, donde el crimen organizado opera con menor fuerza y menor protección? El toponazo de Culiacán no es solo una operación exitosa. Es una declaración de intenciones. Harfuch está diciéndole al crimen organizado en todo México que no hay plaza intocable, no hay territorio sagrado, no hay sicario que esté fuera de su alcance y no hay protección institucional que pueda resistir cuando el Estado decide actuar con toda su fuerza. Y eso es exactamente lo que necesitaba escuchar este país. Porque la ciudadanía en Sinaloa, la ciudadanía que ha vivido meses de terror, de balaceras nocturnas, de hijos que no pueden ir a la escuela, de negocios cerrados por extorsión y de familias que abandonaron sus hogares huyendo de la violencia, esa ciudadanía necesitaba ver que el Estado mexicano sigue teniendo la capacidad y la voluntad de imponer el orden. Y Harfuch lo demostró con hechos, no con discursos, no con conferencias de prensa, no con promesas vacías. Lo demostró con soldados en las calles, con helicópteros en el aire, con sicarios en el suelo y con evidencia en los laboratorios. Si este contenido te está revelando lo que realmente pasa en la seguridad de México, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna actualización. Aquí no encontrarás versiones oficiales edulcoradas ni narrativas fabricadas por los propios criminales. Aquí encontrarás la información directa, los detalles operativos y el análisis que necesitas para entender lo que está pasando en tu país. Dale like, comparte este video con quien necesite saber la verdad, activa la campana de notificaciones y prepárate, porque lo que viene de Harfuch apenas está comenzando.